Bueno, regresamos, amigos televidentes de Next TV y de su programa Analizando Opiniones. Hoy estamos con la viceministra Mirna Crespo, viceministra académica, y con ella dando ese su área, su especialidad en el tema, precisamente el tema académico, porque una de las grandes discusiones que se dio al inicio de esta administración era sobre el tema de la reforma, famosa reforma curricular. ¿Cómo no? Y digo que esta discusión fue importante, aunque para mí parte del problema que nosotros hemos tenido, así como en muchas otras esferas, es que, por ejemplo, había muchos estudios. Todos los años, todos los gobiernos se pasaban en estudios, pero yo creo que nunca nos poníamos de acuerdo para que esos estudios se pusieran en la práctica. Y en la práctica, bueno, hacer los ajustes que había que hacer. Es que ese tema académico, sí, profesora. Lo que pasa es que teníamos al inicio de este gobierno una situación preocupante que ya venía confrontándose, que habían 82 ofertas de bachillerato con énfasis en lo que usted quisiera. ¿Eso es bueno o era malo? Yo pienso que no era bueno, porque cuando ¿Ningún usted país cambiaba, tanto no, 80 y tantos no. Ajá. Usted tiene 15, 20, en los países que tienen mucho, hay países que tienen 4. Se gradúa usted de bachiller en ciencias, se gradúa de bachiller en humanidades, o se gradúa, pero no se va a graduar de bachiller en agropecuaria con énfasis en coníferas. Bachiller en ¿Y por qué caímos en eso de los 84? Porque cada colegio establecía, de acuerdo con su lugar, qué creían ellos que debía darse, con la buena fe, porque la intención no era mala. Ellos decían, bueno, si estoy en un lugar de turismo, vamos a hacer un bachillerato en turismo. Es tanto así que había un bachillerato en idiomas que tenía la especialidad en mandarín. Y el que iba a dar el mandarín, que era dueño de una tienda, y decidió irse del país. Y entonces nosotros quedamos con el problema de que no había profesor de mandarín, que era la especialidad. Entonces eso da una lección a uno. No puede hacerse todo lo que la gente con muy buenas ideas quiere, sino un estudio fundamentado de qué es lo que necesita el país. Y se reformaron los planes. Ahora, la transformación curricular, sabemos que en estos 5 años y quizás en los próximos 10, no es que va a solucionar el problema de la educación que venía de arrastre, pero ya se ven resultados de la... Claro. Uno de los resultados más importantes es el mejoramiento porcentual del ingreso en la Universidad Tecnológica, además de la Universidad de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros muchachos antes reprobaban casi que en su totalidad, más del 50%, los exámenes de ingreso. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que ese ingreso aumentó en la tecnológica en más de 11%. Eso nos dice a nosotros que la inversión en educación no hay que bajarla. Algunos decían que era porque se había bajado el nivel. No, la tecnológica no le baja a usted los niveles de exigencia. No, es importante aclararlo porque no es cierto, como algunos decían, que la nacional bajó el nivel y que la tecnológica tampoco. Lo que estamos viendo, y a veces nosotros no somos muy dados a reconocer que estamos haciendo las cosas bien, no como gobierno, sino como país. Porque ese resultado de más gente entrando con menos fracaso a la universidad es importante para el país, no para el gobierno. Los gobiernos son pasajeros. Ahora, hay un tema, viceministra. Usted es experta en matemáticas, profesora de matemáticas y física. Lo era. Correcto. Yo he visto que en Panamá hay olimpiadas y mandamos gente al exterior y todo. ¿Cuál es el trauma de la enseñanza de la matemática? Bueno, primero aclararle que lo que pasa con las olimpiadas es que se preparan a los estudiantes específicos. Eso no representa la generalidad, sino la individualidad. La individualidad, los geniecitos que tenemos. Sí, pues. Que eso usted los estimula para que destaquen a nivel internacional. Pero la experiencia también me indica, y el haber ejercido tantos años, tanto en matemática como en física, me indica que las estrategias metodológicas que utiliza un docente van a marcar las decisiones que toma un estudiante. Un profesor que no sepa explicar cómo es debido matemática es un estudiante que le va a huir a entrar a odiar la matemática. Si no la odia, por lo menos la va a rehuir meterse en ese lío. Ellos le dicen,
No, yo con ese profesor... Yo conocí una no puedo. amiga profesora que me decía que la matemática tenía poesía. ¿Es verdad? Bueno. Usted que se enamoró de la matemática. Ah, sí, pero no tanto como una poesía, pero es que es fascinante que usted no tiene que memorizar, sino analizar. Así es que para mí la matemática es como un escape para el que quiere pensar. ¿Qué solución debemos buscarle a ese trauma? Primero, diría yo, fortalecer las bases matemáticas de todos los docentes de primaria. Estimularlos con una capacitación que agrade, que se sienta que el docente le agrade matemáticas, porque muchos no le agrada. Van la obligados. Geometría menos, nada que ver con geometría. La estadística que hay que darle en los quinto y sexto grados, a muchos no les gusta. Quizás porque no se le enfoca en cómo lo puedes aplicar a tu vida cotidiana. También son estrategias, ¿no? Ahora, ¿y se roban a los profesores buenos de matemáticas? ¿Se los roba la empresa privada? Se roban más a los de inglés. Aquí en este país hay una necesidad Terminan de waiter urgente, ganando más. Sí, de profesores de química, profesores de biología, profesores de inglés. ¿Se lo lleva la industria? Se los lleva los de inglés se lo llevan la educación particular en este país. Apenas ven un profesor y los que sea hoteles. y los hoteles, los turismos en general. Usted acaba de mencionar otra cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, no soy docente, pero a mí me llama la atención de la educación a la medida que la he visto cómo evoluciona. O sea, uno ve en razón, compara cómo reciben la enseñanza sus hijos y la que tú recibiste. O sea, yo creo que antes se hacía mucho más énfasis en la educación analítica que a la memorización. Me parece que durante mucho tiempo tuvo en Panamá un esfuerzo docente o una práctica docente dirigida a hacer a que la persona memorizara y no analizara. Yo pienso que Y es yo al creo que revés. ese es parte del problema que tú... No, yo pienso que es al revés. ¿Al Nosotros revés? entramos en una etapa en que el estudiante se tenía que memorizar cuestionarios, Las capitales del mundo. ríos, lagunas, todo. Ya con Google se resolvió ese problema. Exacto. Entonces, el conocimiento, usted podía pasarle su libro a su hermano, al otro, al hijo, y un mismo libro le servía a dos generaciones, La Tierra y sus recursos, el álgebra de Baldor. Ahora el conocimiento es tan amplio que al estudiante hay que enseñarlo a investigar y no tanto a memorizar. Que debe tener un bagaje cultural, naturalmente. Debe tener una base matemática. Precisamente eso decía, que me parece que antes memorizábamos demasiado. Sí. Bueno, o sea, antes analizábamos más. ¿Sabe por qué? Porque era más Camacho, limitable. porque descubríamos las cosas en la escuela. Yo recuerdo cuando yo estudié en Toledo, yo veía a los indígenas cuando la maestra le ponía un avión en la pizarra. Él lo estaba descubriendo, ya eso no lo descubrimos en la escuela hoy en día. Pero, ¿qué debemos cambiar? ¿El contenido o los métodos? Sí, los contenidos ya están revisados y se Ya van a están estar revisados. revisando continuamente. Hay una comisión que trabaja anualmente para revisar contenido porque hay unos que se van desfasando. Pero lo importante para mí, yo creo que para la gran mayoría de los docentes son las estrategias, la forma de enseñar del docente. Enseñar al estudiante a pensar, a analizar y no dictarle y yo le cosas hago tediosas. una pregunta. En estos días yo hablaba con un educador que había sido graduado de maestro y llegó a supervisor y todo lo demás. Y él me dice, bueno, Einstein, Platón, Sócrates, todos aprendieron con el mismo método. Los niños aprendieron a hablar hace 200 años o 1000 años con el mismo método. ¿Qué debemos estudiar, cambiar? ¿Los métodos o los contenidos? Él me decía, los métodos son los mismos. Einstein aprendió, Simón Bolívar, Napoleón, todos aprendieron igual. Los métodos no son iguales porque nosotros estamos ante una juventud muy de audio y video. Ajá. Una juventud expuesta a todo tipo de estímulos ópticos, pero eso es bueno. Auditivos. Claro que es bueno. Por eso le digo los métodos, porque si un profesor es de tiza y tablero o de marcador y tablero, el estudiante en esta época se aburre. Llega un momento en que quisiera salir de ese y ver el mundo que lo espera. Entonces, usted tiene que llevar al estudiante a leer, a meterse en internet, a buscar información, a querer analizar. Pero el profesor debe ser cada día mejor, entonces. Pero debe ser un monitor. Claro, más que un profesor. Claro, un guía allí. Pero también sin dejar de transmitir, porque por mucho que usted ponga a un estudiante a que se autoaprenda matemáticas, eso por gusto. Vamos a irnos con el siguiente cambio comercial y regresamos entonces con las conclusiones
de este importante tema, el tema de la educación, que nos da para un programa. Aquí ojalá pudiéramos tener a la viceministra y a la ministra administra en otras ocasiones, porque el tema de la educación da para, es una belleza, para muchos programas. Pero bueno, sabemos que el tiempo de ella tenemos que hacerlo. Vamos a irnos con el cambio y regresamos entonces con las conclusiones al respecto del tema. Adelante con el cambio.